Dicen que el universo nació del silencio, de un estallido tan poderoso que dio forma a todo lo que conocemos, las estrellas, las galaxias y también los mundos. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles fueron los primeros planetas del universo? ¿Dónde nacieron? ¿Y si todavía existen? Esta historia comienza mucho antes de nosotros, mucho antes del Sol, mucho antes de la propia Vía Láctea. Desde el principio de los tiempos, los humanos han sentido fascinación por los planetas. Basta mirar las antiguas pinturas rupestres. En ellas, civilizaciones que ni siquiera conocían el telescopio ya representaban cuerpos celestes que aún podemos reconocer hoy. En nuestro sistema solar, los planetas siempre estuvieron ahí, visibles a simple vista. Todos excepto los más lejanos, Urano, Neptuno y el pequeño Plutón, que solo pudimos descubrir gracias a los telescopios más potentes. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando la ciencia moderna nos permitió mirar más allá, cuando los astrónomos descubrieron mundos que no pertenecían a nuestro sistema solar, los llamados exoplanetas. Y fue entonces cuando el misterio se amplió, porque algunos de esos mundos no solo eran diferentes, eran mucho más antiguos que la propia Tierra. Nuestro sistema solar tiene unos 4.600 millones de años. Suena a mucho, ¿verdad? Pero algunos exoplanetas que conocemos hoy son 2 o incluso 3 veces más antiguos. Mundos nacidos cuando el universo apenas comenzaba a brillar. Los científicos los llaman planetas Génesis, y su existencia nos obliga a mirar atrás, al principio de todo. Pero, ¿cómo se forma un planeta? Todo comienza con una estrella joven, rodeada por un disco de gas y polvo cósmico. Ese momento es conocido como la fase T Tauri. La estrella recién nacida lanza vientos ardientes, mientras pequeñas partículas dentro del disco comienzan a chocar entre sí. Al principio son solo granos diminutos, polvo del universo, pero con el tiempo, esas partículas se agrupan, ganan masa, y su propia gravedad las mantiene unidas. Así nacen los planetesimales, los primeros ladrillos de un planeta. Si esos planetesimales logran acumular más gas que materia sólida, nacerán gigantes gaseosos como Júpiter. Pero si lo que abunda es el material sólido, surgirán planetas rocosos como la Tierra. Cuando todo termina, el disco protoplanetario desaparece y el sistema queda formado. Nunca más podrán nacer nuevos mundos a su alrededor. Por eso, los planetas más antiguos del cosmos son verdaderos fósiles del universo, testigos de un tiempo en el que la materia aún aprendía a organizarse, y entre ellos existe uno de los sistemas más fascinantes jamás descubiertos, Kepler 444, a solo 117 años luz de nosotros. Este sistema tiene 5 planetas rocosos, todos más pequeños que la Tierra, con tamaños que van de Mercurio a Venus. Su estrella principal es una enana naranja, llamada Kepler 444a, y su edad estimada es de 11.200 millones de años. Eso significa que nació cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años de existencia. Pero lo más asombroso es cómo están dispuestos esos mundos. Todos orbitan extremadamente cerca de su estrella. El más lejano de ellos se encuentra a solo 12 millones de kilómetros, más cerca que Mercurio del Sol. Imagínalo, un año completo allí dura solo 10 días, 10 amaneceres, 10 atardeceres, y vuelve a empezar. Aún así, las simulaciones indican que el sistema es estable. Parece que los planetas nacieron así, juntos, apretados, bajo la luz constante de su vieja estrella naranja. Tal vez sean áridos, calurosos, inhabitables, pero eso no importa. Porque Kepler 444 representa una verdad profunda. Los planetas rocosos ya existían al inicio del universo, y eso cambia todo lo que creíamos saber sobre el origen de los mundos. Pero ¿cómo sabemos que Kepler 444 es tan antiguo? Los astrónomos usan una técnica llamada asterosismología, una ciencia que estudia las vibraciones internas de las estrellas. Cada estrella vibra como un instrumento musical, y esas vibraciones, esos latidos de luz, revelan su estructura y su edad.
Al analizar los pulsos de Kepler 444a, los científicos descubrieron algo impresionante. Esta estrella ha vivido más de 200 millones de años. Una de las más antiguas jamás registradas. Nació cuando nuestra galaxia, la Vía Láctea, apenas se estaba formando. Las estrellas como Kepler 444 viven tanto tiempo porque son más pequeñas y frías que el Sol. Tienen menos masa y por eso queman su combustible nuclear lentamente. Mientras nuestro Sol vivirá unos 10.000 millones de años, Kepler 444 podría existir miles de millones más antes de convertirse en una gigante roja. Pero, incluso este sistema tan antiguo no es el más viejo del universo. Existe un mundo aún más enigmático. Un planeta llamado PSR B 1620-26b, aunque los astrónomos prefieren llamarlo por un nombre más simbólico, Matusalén, o el planeta Génesis. Su edad estimada es de 12.700 millones de años, casi tan viejo como el propio universo. Matusalén vive en un lugar increíble, el cúmulo globular Messier 4, a 12.400 años luz de la Tierra. Estos cúmulos son como ciudades estelares antiguas, con cientos de miles de estrellas apretadas en un espacio muy pequeño. Y casi todas nacieron hace más de 12.000 millones de años. En ese entorno tan denso y violento, Matusalén logró sobrevivir. Durante miles de millones de años, resistió colisiones, explosiones y transformaciones estelares. Pero lo más extraño no es su edad, sino su hogar. Matusalén no orbita una sola estrella, sino dos. Un púlsar, una estrella de neutrones que gira cientos de veces por segundo, y una enana blanca, el núcleo muerto de una antigua estrella. Ambas giran una alrededor de la otra en una danza gravitacional caótica. Mientras Matusalén las observa desde lejos, a unos 3.400 millones de kilómetros, un poco más lejos de lo que Urano está del Sol. Cada vuelta completa le lleva un siglo entero. Los astrónomos creen que este planeta no nació allí. Probablemente se formó alrededor de la estrella que hoy es la enana blanca y más tarde fue capturado por el púlsar durante un encuentro estelar hace unos 500 millones de años. A través del estudio de los pulsos del púlsar, tan precisos como un reloj cósmico, los científicos pudieron calcular su edad con una precisión sorprendente: 12.700 millones de años. Un planeta que nació cuando el universo aún era joven, cuando apenas existían los elementos necesarios para crear mundos rocosos. Y aún así, ahí está, desafiando todo lo que creíamos posible. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que los planetas no podían formarse tan pronto, porque el universo primitivo carecía de metales pesados como hierro, silicio u oxígeno. Pero Matusalén demostró lo contrario. Incluso en una era dominada por el hidrógeno y el helio, la naturaleza ya era capaz de crear mundos. Matusalén es la prueba viva de que los planetas pueden surgir incluso en las condiciones más primitivas del cosmos. Aunque su destino parece triste, porque en unos 1.000 millones de años podría ser expulsado de su sistema y vagar solo por el espacio interestelar, su historia nos deja una enseñanza inmensa. El primer mundo del universo aún podría estar ahí afuera, observando el paso del tiempo. Cuando alzamos la vista hacia el cielo nocturno, cada estrella parece susurrarnos secretos de tiempos que jamás podremos tocar. Más allá de la luz que nuestros ojos alcanzan a ver, se esconden mundos antiguos, testigos mudos de un universo en constante transformación. Planetas que giran lentamente alrededor de soles que ya no existen. Galaxias que colisionan en un baile silencioso y nebulosas que guardan en su polvo cósmico los primeros ingredientes de la vida. Nosotros, habitantes de un pequeño punto azul, apenas comenzamos a comprender la inmensidad que nos rodea. Nos preguntamos si en algún rincón perdido de esa vastedad, los ecos de un pasado remoto aún guardan vida. ¿Serán organismos diminutos, respirando en mundos que desafían nuestra imaginación? ¿O civilizaciones que aprendieron a mirar las estrellas como nosotros lo hacemos hoy? Cada pulsar, cada cometa, cada rastro de luz que nos llega,
es una carta escrita en el lenguaje del tiempo. Y quizás, al contemplar el cielo, no solo estamos mirando hacia atrás. Cada estrella que titila podría ser el reflejo de un primer latido, un instante en que el cosmos aprendía a soñar con mundos por descubrir. Nos recuerda que el universo no es solo un escenario inmóvil, sino un organismo vivo, que respira y cambia, y que de alguna manera nos invita a formar parte de su historia. Así que, la próxima vez que observes la noche, piensa en la posibilidad de que esos mundos antiguos aún alberguen secretos, vidas diminutas o memorias olvidadas del cosmos. Porque mirar las estrellas no es solo contemplar el pasado, es sentirnos conectados con los primeros suspiros de todo lo que alguna vez fue y con la promesa de lo que aún está por venir.